Hola, alumnos de estadística y de visión microeconómica aplicada a los negocios, pues bienvenidos en otro viernes, ya viernes 23 de marzo, para continuar con nuestros temas. Voy a compartir con ustedes pantalla. Como comentaba a los chicos de estadística, estamos viendo todo lo que tiene que ver con pruebas de hipótesis, que ya es el último tema, de hecho, así que estamos viendo y vamos a ver qué son las pruebas de hipótesis estadísticas. La vez pasada platicamos sobre qué era una prueba de hipótesis, ¿se acuerdan? Y más bien platicamos y dimos todo el concepto de hipótesis y, y estuvimos platicando qué era una hipótesis, cuáles eran los condicionantes de la hipótesis, cuáles eran sus características para que pudiera tomarse como hipótesis. Y a esa hipótesis pues se le pone a prueba, ¿verdad? Bajo una investigación, nosotros determinamos eh, qué hipótesis queremos investigar de ese problema y en base a eso pues nosotros vamos a trabajar con esa hipótesis y habíamos platicado que había dos tipos de hipótesis, la nula y la alternativa. La nula es aquella donde la vamos vaya nuestra premisa, ¿te acuerdas? Es nuestra afirmación principal por la cual nosotros nos vamos y vamos a comprobar si es verdad o no. Y la alternativa, pues es la alternativa a lo que nosotros estamos afirmando. Ahora bien, el día de hoy vamos a tomarnos unos minutos para entender que las pruebas de hipótesis estadísticas tienen algunas variaciones con las científicas. Vamos, voy a leer para ustedes y voy explicando. Dice, el uso de la estadística es una parte del método científico, pero constituye una parte importante de nuestra investigación. Constituye una parte importante de nuestra investigación, especialmente en disciplinas relacionadas con los recursos naturales. Establecer hipótesis científicas, hipótesis de investigación, articular sus predicciones, diseñar y ejecutar el estudio, colectar, organizar y resumir nuestros datos ocurre antes de que usemos pruebas estadísticas. Entonces es bien importante esto, o sea, lo primero que hay que hacer es recolectar la información, chicos, ¿no? Obviamente las hipótesis o estas pruebas de hipótesis se usan en varias ciencias, ¿verdad? De varias disciplinas. Obviamente, pues hay algunas disciplinas en las que nosotros podemos darle una mayor utilidad que otras o tienen una mayor exposición que otras. Eso no quiere decir que no sirvan en otras circunstancias, ¿verdad? Entonces, establecer hipótesis científicas, es decir, la hipótesis del tema a investigar, acuérdate que lo que hemos planteado, el tema de lo que vamos a investigar, entonces tenemos que en primer lugar articular las predicciones, diseñar y ejecutar el estudio, hay que colectar, organizar y resumir nuestros datos antes de usar las pruebas estadísticas. Eso ya lo sabemos, chicos, porque lo vimos cuando hablamos de qué es estadística, ¿no? Cuando recién inició el curso. La estadística es eso, recolectar, organizar y poner en orden todos los datos para tomar decisiones, ¿te acuerdas? Por eso es que tenemos la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva quedamos que solo analizamos los datos, los agrupamos en tablas de frecuencia, podemos obtener las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, podemos obtener las medidas de dispersión como la variancia, el coeficiente de variación, etcétera. Entonces nosotros podemos tomar ahí datos muy importantes para entender a la población que estamos estudiando y en base a esa población que estamos estudiando, pues vamos a tomar decisiones en base a lo que estemos investigando. Entonces, es lo primero que hay que hacer, ¿no? Ahora bien, al momento de poner a prueba estas hipótesis estadísticas, pues primero tenemos que hacer todo ese proceso, ¿sale? Ya cuando hacemos ese proceso, viene un tema que está abajo, dice, aceptar o rechazar una hipótesis estadística es muy diferente a aceptar o rechazar una hipótesis científica. Por eso hoy los quería llevar a este punto, ¿no? La vez pasada vimos todo lo que era el tema de hipótesis, tipos de hipótesis,
el concepto, sus características de manera general. Ahorita, o en este momento estamos ya enfocándolo a el tema estadístico. Recuerda que ahorita es la introducción, estamos en estadística 1 y que en estadística 2 es cuando ya vamos a ver cada una de estas pruebas ya aplicadas, ¿no? Entonces, de hecho, es con lo que se comienza estadística 2. Aquí es como un tema introductorio para lo que sigue, ¿no? Entonces, la hipótesis estadística nula es generalmente no efecto o no patrón. No diferencia entre grupos, no hay una relación entre variables. En contraste, la hipótesis alternativa es de que el efecto o patrón existe. Existe una clara diferencia entre grupos o una clara relación entre variables. Entonces, cuando hablamos que nuestra hipótesis estadística en base a los datos recolectados decimos que no efecto o no patrón, no hay diferencia entre grupo y no hay relación entre las variables. Quiere decir que eh, no existe una relación entre lo que estamos estudiando y tampoco hay diferencia sustancial en los análisis que obtuvimos, ¿no? Entonces quiere decir que nuestra hipótesis ha sido aceptada en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay variaciones. En cambio, cuando existe una variación, tenemos que aceptar la alternativa, porque sí existe una clara diferencia entre grupos y hay una clara relación entre las variables. ¿Te acuerdas, no? Que te ponía el ejemplo. Vamos a poner como ejemplo que si yo todos los lunes, pensando en la productividad y en el buen estado de ánimo de los trabajadores, el lunes que es tan difícil de iniciar, ofrezco un desayuno o un pan de dulce, un cafecito, algo así gratis, obviamente, para que mis trabajadores lleguen motivados. Eso permitirá que su productividad sea mejor, ya que su estado de ánimo sea mejor. ¿Te acuerdas que esa es la hipótesis, no? Entonces, en este caso, pensando que fuera aprobado, que fuese así, entonces pensaríamos que como no hubo variación en los resultados y no hubo diferencia sustancial, pues nos va a arrojar que no, o sea que al final del día eso es irrelevante si ofrezco o no desayuno. Pero si sí hubiera una gran diferencia en el resultado, entonces tendríamos que decir que sí existe una diferencia importante en eso, ¿no? Entonces, es importante que recalquemos esto. Ahora, la prueba de hipótesis estadística es una aproximación clásica, ¿no? Especificar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y una prueba estadística apropiada. Es lo primero que hay que hacer, ¿no? Especificar a priori el nivel de significancia. Ejemplo 0.05 y 5%, la cual es la frecuencia de la corregida larga del error de tipo 1, que estamos dispuestos a aceptar un error en 20 años. Colocar los datos utilizando el método probabilístico y calcular el estadístico de la prueba, por ejemplo, el T, F, chi cuadrado, etcétera, que estas también se conocen como las pruebas paramétricas y no paramétricas, ¿no? Entonces, las paramétricas y no paramétricas al final es lo mismo, chicos, para que vayan adentrándose a esta terminología. Pero hay algunas pruebas que son más rigurosas en su determinación de datos, ¿no? Y en su ejecución, en su método a ejecutar matemático o científico para comprobar o rechazar esa hipótesis, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la chi cuadrada, eso es una prueba paramétrica. En esa prueba paramétrica, si nos pide un riguroso una rigurosa recolección de datos sin que haya errores, ¿vale? Entonces, es importante que tengamos mucho esto en cuenta. En cambio, por ejemplo, la T-Student o la Cruz-Wallis son pruebas no que su resultado no sea eficaz, sino que no es tan riguroso el planteamiento de los datos a obtener, ¿no? Al final de cuentas las dos sirven, pero ya depende de, como te repito, de lo estricto o de lo que es, o de lo que sea tan importante para ti en ese momento, ese dato, ¿no? Quieres ser un poquito más tranquilo, un poquito más serio, entonces
depende. Eso no quiere decir que no te sirvan las no paramétricas, ¿no? Acuérdate, nada más es un tema de rigor y de ser muy rigurosos. Ahora, en el punto 2, cuando hablamos de nivel de significancia o de error, es muy sencillo, que nosotros tenemos un margen de error para equivocarnos, ¿no? Cada prueba vamos a aprender a usar unas tablas y cada tabla tiene un nivel de significancia o de error en el cual nos arroja un número y tenemos un porcentaje, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta para tener este tipo de error, ¿no? Comparar el valor estadístico con su distribución probabilística, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, decisión. O sea, ¿cómo sería? Vamos a pensar que la hipótesis nula es verdadera, decisión. Si la probabilidad de obtener este valor o uno mayor es menor que el nivel de significancia, menor que el 5%, entonces concluimos que la hipótesis nula o la hipótesis que estamos planteando es falsa y la rechazamos resultado estadísticamente significado. Entonces, acuérdate, si en tu hipótesis nula, que es tu premisa principal, es uno mayor o es menor, uno mayor o uno menor que el nivel del 5% o 0,5, la tenemos que rechazar. Ahora bien, si la probabilidad de obtener este valor es mayor o igual al nivel de significancia, mayor o igual, acuérdate que en el de arriba es o uno mayor es menor que el nivel de significancia o obtener este valor, se rechaza. Pero si el nivel de significancia es mayor o igual al punto 5, entonces concluimos que no hay evidencia que la hipótesis nula es falsa y la retenemos. ¿Sale? Entonces es la forma en que nosotros vamos a poner a prueba esto. Como yo te decía, ahorita es la parte teórica, porque a partir del siguiente este, del siguiente cuatrimestre que vamos a estadística 2 ya nos vamos a meter a poner esto en práctica. Ahorita es un tema de entender las hipótesis, las pruebas de hipótesis y qué significan, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí, esta es la famosa T-Student, ¿no? Si efectuamos la prueba T de Student, la prueba nos calcula un valor T que debemos ubicar en una distribución T para los grados de libertad específicos y determinar si la prueba nos ha dado un resultado estadísticamente significativo o no. En este caso, vemos que la distribución 3, T, perdón, tenemos mundo de la hipótesis nula, que está justo en el centro, en cero, mundo de la hipótesis alternativa y mundo de la hipótesis alternativa en cualquiera de ambos lados, ¿no? Entonces, dependiendo ahí cuando hacemos la prueba, ¿no? Que se le llama la campana de Gauss o de colas, dependiendo del resultado, ¿ves? Si cae dentro del -1, 0 y 1, pues entonces estamos en el rango de que lo que estamos diciendo nosotros sí es verdadero. Si sale de ese parámetro, pues entonces estamos diciendo que la hipótesis alternativa es la correcta. Entonces, chicos, pues con eso es lo que estamos terminando de ver las pruebas estadísticas. Acuérdate que ahorita, como te he mencionado, es un tema de simple y sencillamente de entender conceptualmente qué era una hipótesis, qué era una prueba y cómo las vamos a usar en estadística y por qué se acepta y se rechaza, entender que tiene un nivel de significancia o de error que se tiene que establecer bajo unas tablas y esas tablas pues tienen que, las tenemos que aprender a interpretar e irlas, usando, ¿ok? Bueno, nos vemos. Bueno, tengan un excelente descanso, chicos, y procuren, si están atrasados en esta temporada vacacional, poder continuar con sus estudios y con sus actividades para que no se atrasen demasiado. Es muy importante ese tema, ¿ok? Bueno, ahora continuamos con mis alumnos de economía. Y en economía también vamos a compartir pantalla. Y vamos a estudiar un poquito seguir estudiando sobre la empresa. A manera de resumen, jóvenes, vamos a recordar cuál es el concepto de empresa, ¿no? Acuérdense que ya vimos que una empresa, revisamos su entorno, ¿te acuerdas todo lo que afecta el entorno a una empresa, que puede ser un entorno
político, económico y dependiendo de cada uno de estos entornos, pues la empresa se tiene que mover. Vimos que la empresa tiene un entorno que lo afecta de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿te acuerdas? Y bueno, hay diferentes factores que hacen eso y que además la empresa está constituida de diferentes áreas, ¿vale? Vamos a repetir qué es la empresa. El concepto de empresa, grupo social en el que a través del capital, el trabajo y la administración se producen bienes y o distribuyen bienes o servicios con fines lucrativos y no tendientes a la satisfacción de las necesidades de la o no y tendientes a la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Entonces, acuérdense que nosotros vimos que la empresa es el organismo por el cual el hombre produce para satisfacer necesidades, ¿no? Algunas empresas tienen fines de lucro, otras no. Y recuerda que siempre tienen un objeto social, porque hoy se le pide a la empresa que tenga un objeto social, ¿no? Que tenga algo por qué aportarle a la sociedad, ¿no? Y obviamente la primera cosa importante de una empresa, chicos, es que este, eh, esta empresa tiene que, estas empresas tienen que, aparte de dar un objeto social, su primer objetivo primordial es generar empleos. Es lo más importante, ¿no? Una empresa se coloca ya sea de productos o servicios, es con el fin de que la gente trabaje ahí, acuérdate, para producir los bienes y servicios que necesita toda una población, ¿no? Entonces, ese es su primer objetivo. De hecho, es para lo que existe una empresa. Acuérdate del ciclo de la economía que vimos, en el cual interviene la familia, el gobierno y el Estado, ¿no? El Estado tiene incluso empresas, los privados tienen empresas y las familias, o sea, nosotros, el ser individuo, trabaja para ambas empresas, tanto públicas como privadas. Ellos nos pagan algo por nuestro servicio, por nuestra mano de obra, por nuestro intelecto, y de lo que nos pagan nosotros consumimos o le pagamos impuesto al Estado para que nos puedan dar los servicios necesarios. Y obviamente pues alguien que come, que trabaja en Bimbo, pues le también compra pan Bimbo, ¿no? Entonces, es como un ciclo, por eso se llama el ciclo vital de la economía, ¿no? Entonces, la empresa, eso es lo más importante, chicos. Una empresa, su principal función es dar trabajo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Con qué fin? De satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿no? O sea, ya lo vimos eso en el principio, cuando hablamos de economía al principio, ¿recuerdas? Donde la economía es la ciencia que estudia cómo satisfacer las necesidades de una población con recursos sumamente limitados, ¿no? Y bueno, para poder hacer esto, se tiene que ver la institución crearse empresas de diferentes sectores agrícolas, tecnológicos, etcétera, que es lo que vamos a ver ahorita, para que podamos satisfacer esas necesidades, cómo producirlas y cómo hacerla llegar a toda la población. Ahora, la clasificación de las empresas, que es lo que te decía, las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que se desarrolle, por ejemplo, actividad o giro, origen del capital. Vamos a empezar a hablar con las de actividad o giro. Industriales. Producen bienes mediante la transformación de materias primas. Extractivas, cuando se dedican a explorar recursos naturales. Manufactureras, empresas que transforman materias primas en productos terminados. Y agropecuarias, su función es la explotación de la agricultura y la ganadería. Entonces, primer punto, por actividad o giro, están las empresas de tipo industrial. De esas de tipo industrial la dividimos en tres: extractivas, manufactureras y agropecuarias. Primero, veamos que las industriales, chicos, son aquellas que producen bienes mediante la transformación de la materia prima. Entonces yo tomo la materia prima y la transformo. Hay que entender que hay empresas que lo único que hacen es extraer el recurso, ¿no?
sabes que yo soy una empresa que traigo oro, ¿no? De las minas, plata de las minas, y ya, simplemente los traigo, lo vendo a otras manufactureras, ¿no? Que sería el segundo, que ellos van a tomar ese oro y a lo mejor hacer alhajas y todo lo que nosotros conocemos como joyería, y entonces, de esa forma es que hay esa sincronización, ¿no? Y la agropecuaria, pues como lo dice su nombre, ¿no? Es tema de agricultura y ganadería, que es pues todo el tema de la carne, de los quesos, de la leche, ¿no? Pero todo tiene que ver con la transformación de una materia prima, ¿no? Entonces, cada una tiene un nivel, ¿no? Dependiendo hasta dónde llegue, pues hasta ahí se va a marcar, ¿no? Como te decía, pues hay solamente empresas que extraen, hay empresas que manufacturan y hay empresas que trabajan todo lo que tiene que ver el campo y con los animales que son susceptibles para consumo humano. Las segundas, que son las comerciales, ¿no? Son intermediarias entre el productor y su consumidor y el consumidor. Su función es la compra-venta. Se clasifican en mayoristas, minoristas y comisionistas, ¿no? Esta es la famosa como que el canal de distribución, porque ya vimos que las otras empresas, las industriales, son las que trabajan con la materia prima, la pueden extraer, la transforman, y ahora el tema es que hay empresas que, pues, es como este tema, quien la hace llegar a las otras empresas, eso, ¿no? Entonces, mayoristas cuando efectúan ventas a gran escala a otras empresas, minoristas las que venden productos al consumidor directamente, y comisionistas se dedican a vender mercancía que los productores le dan una comisión para esta función, ¿no? Entonces, dentro de las comerciales, pues lo que hay que entender es que son las intermediarias entre el productor, lo que fue lo que vimos ahorita, y el que consume, ¿no? Ellos se dedican a la compra-venta. Entonces ahí podemos entender, tú conoces tiendas mayoristas, minoristas y gente que por comisión, donde se les da una comisión por vender eso. Entonces, al final del día, pues nos podríamos citar varios ejemplos, ¿no? Tú siempre has dicho, o te han dado a la venta. Somos una empresa que vende al mayoría, es decir, por cantidad, ¿no? No te van a vender un solo producto como lo hacen las minoristas, que hacen un producto al personal, ¿no? Eh, por ejemplo, una mayorista, pues, Bimbo pudiera generarse que tuviera, no sé, un comprador en otro país, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Y sabes que yo te voy a comprar tu pan y lo voy a vender en Perú, por decir algo, ¿no? Porque Bimbo llega allá solita. Pero vamos a pensar que haya un intermediario que ya compre todo lo que produce Bimbo y entonces él lo vendería, ¿no? Y ese mismo en Perú se lo vende a los chiquitos para que estos a su vez se lo vendan a los consumidores, ¿no? Entonces es interesante notar que estas empresas comerciales pues son las intermediarias entre los que producen y los que consumimos, ¿vale? Está una tercera que son las de servicio, ¿no? Que son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden tener fines lucrativos o no tener. Por ejemplo, está el transporte, el turismo, las instituciones financieras, servicios públicos, servicios privados, educación, salubridad, entretenimiento, ¿no? Tú conoces mucho de esto, los salubridad, pues son los hospitales. Ellos ofrecen un servicio, hay hospitales privados y públicos, pero en realidad todos cobran, el público no cobra en el sentido de que no pagas algo porque estás afiliado pensando en el IMSS, ¿no? Pero al final con tus aportaciones y todas las aportaciones de los trabajadores, pues se cubren esos gastos, ¿no? Entonces, si hay un cobro, si tú quieres, simbólico, ¿no? Los hospitales, pues privados sí tienen un cobro alto, el transporte, obviamente, pues todo eso cobra, aunque el gobierno tenga la concesión del transporte, te van a cobrar, están los bancos, las escuelas, ¿no? Todas estas instituciones que se dedican a dar un servicio, no a crear un producto como tal, sino a ofrecerte algo en cuanto a la realización de, por ejemplo, de un viaje, ¿no? Hasta un diplomado, ¿no? No es algo que sea tangible en ese sentido, pero que pues, estás otorgando ese servicio.
Vamos a ver que también existen de origen capital, ¿te acuerdas? Que habíamos visto que era por actividad o giro y ahora por origen del capital, es decir, de dónde vienen los recursos para formarla. Dependiendo de las aportaciones de su capital, a quienes dirijan las empresas se pueden clasificar en públicas, número uno, centralizadas y desconcentradas. Las públicas, este tipo de empresa pertenece al Estado y su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social, ¿no? La centralizada, cuando los organismos de la empresa se integran en una jerarquía encabezada directamente por el presidente de la República, y desconcentradas son aquellas que tienen determinadas facultades de decisión limitada que manejan su autonomía. Entonces, aquí lo importante, chicos, es que el origen, pues solamente si te das cuenta, es el gobierno. En las públicas, pues se busca más que nada satisfacer una necesidad de carácter social, ¿no? Del pueblo. Hay algunas que están más centralizadas, es decir, que dependen directamente del presidente de la República, como Pemex, ¿no? Que depende 100% de eso. Y desconcentradas que tienen cierta eh, ¿cómo decírtelo? Pues cierta actividad autónoma o que pueden moverse un poquito sin estar tanto esperando que el presidente les diga si sí va a algo o no va a algo. Descentralizadas en las que se desarrollan, desconcentradas, perdón, descentralizadas en las que se desarrollan actividades que competen al Estado y que no son de interés general. Y las estatales pertenecen al Estado, no adoptan una forma externa, tienen personalidad jurídica propia y se someten al derecho público y privado. También están las empresas privadas, que son cuando la empresa es propiedad de inversionistas privados y la finalidad es eminentemente lucrativa. Nacionales, cuando los inversionistas son 100% del país, los extranjeras, cuando los inversionistas son nacionales y extranjeros, y las transnacionales, cuando el capital es preponderantemente, que tiene más importancia de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen. Bueno, chicos, pues según el tipo de giro y fuente de ingresos que tiene una empresa, es determinante para señalar su clasificación, debido a que estas características les dan ciertas particularidades que la diferencian de otras, ¿no? Entonces, acuérdate que de manera de resumen vimos que hay dos tipos de cómo se clasifican las empresas. Número uno, las por actividad o giro y las de origen de capital. Por actividad o giro son las más comunes, las que más conocemos. ¿Por qué? Viven en tres, acuérdate, industriales, comerciales y de servicios. Las industriales son todas aquellas que van por la materia prima. Ahora, dentro de esas, pues hay tres. Las extractivas, manufactureras y agropecuarias. Las extractivas solo traen la materia prima y ya, ¿no? Hasta la pueden vender a las manufactureras para que éstas a la vez de que tengan esa materia prima, pues lo conviertan en algo. Y la agropecuaria, pues que se dedican a la agricultura y a la ganadería, como hay muchos ranchos y todo eso. Las comerciales que vemos que es dentro del canal de distribución y son los intermediarios entre el productor y el destinatario final. Hay mayoristas, es decir, que compran al productor y venden en volumen a pequeños minoristas que a su vez le venden a consumidores. Los comisionistas son los que se dedican a vender la mercancía de los productores. Puede ser incluso un gran volumen, un pequeño volumen, pero van recibiendo una comisión de eso. Las de servicio, pues son todas aquellas que no forman un tema de un producto tangible, sino intangible, pero pues no por eso no dejan de ser importantes, ¿no? Al contrario, está en la educación, el turismo. El turismo genera muchos ingresos para nosotros. Eh, en México, por ejemplo, ¿no? Están los hospitales, los bancos, que todos hagan un servicio de administración de tu dinero, etcétera, la educación, que nos ofrecen distintas materias, entretenimiento, los cines, todos estos son empresas de servicios, Cinemex, Cinépolis. Y las de origen de capital, ¿no? Dependiendo de dónde, quienes dirigen las empresas se pueden clasificar en todas estas públicas, pues ya sabes, pertenece al Estado, ¿no? Finalidad es pues, tener un carácter social, la centralizada que pertenece al Estado Pemex y el presidente es el que está totalmente
dependiendo de eso. La desconcentrada tiene una decisión limitada que maneja su autonomía, pero sin embargo lo pueden hacer. Las descentralizadas necesitan actividades que competen al Estado, pero no son de un interés general. Y las estatales pertenecen al Estado, no adoptan una forma externa, tienen a cada Estado, acuérdate, cada Estado de la República tiene una persona jurídica propia y están sometidas al derecho público y privado. Las privadas, pues que son también las que son en gran mayoría, la mayoría de las empresas que conocemos en nuestro país son de capital privado y obviamente pues el fin último es una utilidad, ¿no? También empresas nacionales y extranjeras, las nacionales pues obviamente, como bien lo dice, todo su capital es nacional y la extranjera es cuando hay una inversión de extranjeros con nacionales, ¿no? O puede haber una extranjera 100%, ¿no? Como es el tema de las transnacionales, cuando el capital es preponderante, que tiene más importancia de origen extranjero y las utilidades se reinvierten en los países de origen, ¿no? Por eso es que de repente sí es muy bueno traer a la inversión extranjera, porque genera empleos, porque nos permite, siempre que llega una empresa, pues es bueno, porque al lugar que llega hay una elevación del estatus propio de la plusvalía que la rodea, se generan empleos, obviamente significa que va a haber de ese producto, de ese servicio, pensando en la empresa automotriz, pues va a haber producción de automóviles, etcétera, pero muchas veces pues ese dinero pues más bien, no muchas veces, sino ese dinero más bien regresa casi en su totalidad al país de origen porque es de donde viene ese capital, ¿no? Entonces es importante que sí se invierta en hacer estrategias para atraer capital extranjero, pero también entendamos que al final el mayor beneficiario de eso pues son las empresas extranjeras. El beneficio para nosotros es que hay empleo, que hay una diversidad de productos, pero al final del día pues no termina por quedarse todas esas ganancias en el país. Entonces, pues, chicos, dependiendo así que pues cada una de las, este, cada una de las empresas en su dinámica, pues cada una de ellas traerá un giro y una función específica para nosotros. Como les decía, que tengan unas excelentes vacaciones. Es un buen momento para que puedan ustedes seguir avanzando en su desarrollo de tareas, en estudiar bien sus apuntes que les ponemos todos los maestros día con día. Es importante que puedan avanzar, porque si no avanzan, luego se junta toda la revisión de tareas a finales del cuatrimestre y pues termina siendo más desgastante para ustedes como para nosotros. Entonces no esperen que llegue la otra semana y hagan todo, no es nada recomendable, sino que puedan ustedes ir avanzando poco a poco, de tal manera que haya un avance sustancial. Por supuesto que ahorita pues vienen vacaciones y eso nos permite poder avanzar un poquito más y más rápido, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos dentro de 2 viernes, si no mal recuerdo, para pues ya dar conclusiones de este cuatrimestre. Saludos.